pasa es que al estar dentro no vemos la repercusión que tiene, no lo percibimos, pero sí es verdad, gente que te encuentran por la calle el día de hoy, que te dicen vengo de tal lado, sí es verdad que el que viene una vez no deja de venir. En la Baja Andalucía y allá en Sevilla la llana, como una estrella escondida, se divisa Cantillana. Por Peina, Sierra Morena, de Baja al Guadalquivir, y una iglesia de canela y una virgen de Alelí. Cuando la Asunción gloriosa sube al barandal del cielo, se llena el mundo de rosa. Cuando la Virgen Divina se eleva el trono de guapa y de reina del cielo, Cantillana se ilumina y le llorando por la emoción, y hasta el sol de Andalucía, y hasta el sol de Andalucía, en oración. Cantillana se ilumina y le grita la porfía, llorando por la emoción, y hasta el sol de Andalucía, y hasta el sol de Andalucía se arrodilla en oración. ¡Madre guapa! ¡Reina del cielo! Dios, Juan, no me grabe, al favor. Esto es para nosotros, eso. Bueno, no me grabe. Esto es para nosotros. Vete ahí. Pepe, siéntate aquí. Para mí, ser asuncionista es lo más grande que hay en el mundo. Un sentimiento, los sentimientos que te inculcan tus padres de chico, tu familia, tus amigos, las vivencias con tu gente, lo más grande del mundo. Para mí no hay otra cosa más grande en el mundo. Hoy es el día más grande del año, el día que esperamos todos los asuncionistas es el día de hoy, es el día más importante, el día con el que soñamos todo el año. No sé qué decirte, yo qué te voy a decir de la Asunción, si es mi madre. Bueno, diremos que hoy es el día más grande que tiene Cantillana, es el día de la Asunción, y para los asuncionistas, para los cantillaneros, es el momento más importante a las 9 de la noche cuando la Virgen pase el dinte de la puerta de la parroquia de la Asunción. Bueno, el 15 de agosto, para cualquier persona que se acerca a Cantillana, para cualquier cantillanero, es un día de fiesta grande. Cantillana lo vive de una forma de una entrega absoluta, de, podemos decir, una locura de amor por la Virgen. Nos lo inculcaron nuestros padres, mis padres me llevaban a todos los actos y desde que nacimos pues estamos vinculados a la hermandad y acudimos a todos los actos. Aquí todos los asuncionistas, desde que nacimos, nos bautizamos en la parroquia de Nuestra Señora de Asunción, que es lo más grande que hay aquí en Cantillana, nuestra Virgen, y nosotros, para un asuncionista, nosotros vivimos por y para la Asunción Gloriosa.
La fundación de la hermandad, la primera regla aprobada en Cantillana consta de 1805. La hermandad se organiza a través de mujeres por unas pestes y a partir de ahí pues se crean rosarios de mujeres y poco a poco pues se crea la hermandad. La Hermandad de la Asunción es una hermandad que tiene movimiento durante todo el año. Nosotros empezamos el 31 de julio con el pregón de la Gloria de la Asunción Gloriosa. Te voy a hablar de principio de año con el tema de Navidad, después hacemos la peregrinación al Rocío, a ver la Virgen del Rocío con el Sin Pecado. Empieza la mañana con los cohetes, ya te pones los vellos de punta, ya estás deseando llegar a la iglesia y ya ves ahí a tu Virgen, te preparas tus cosas y te vas a la iglesia deseando verla. Y estando con tu gente, con tu madre, tu familia, tus amigos. Desde que nos levantamos ya tenemos la cosquillita en la barriga porque sabemos que las 9 de la noche llega y son después 9 horas en la gloria justamente. Mi momento favorito, muchos. La primera levantada, sin duda alguna. La primera levantada. La primera levantada es donde te vienen todos los recuerdos durante el año, te acuerdan de la gente tuya que no están, de tu familia que por H o por B no han podido venir este año, de tus amigos, de la vivencia durante todo el año. La primera levantada sin duda. Cuando empieza a moverse el paso, cuando sonríe en el arco de las veredas, cuando está en Martín Rey y le tiran las flores, esa cuesta del reloj, es que son muchos momentos. Si yo me tengo que quedar con un rincón, yo me quedo con la petala de las 3 esquinas. Yo tengo muchos momentos especiales, ¿no? Pero bueno, la salida es muy emotiva. Después tenemos Martín Rey, que también es maravilloso cuando tenemos allí la petalada. Pero bueno, también tenemos momentos con mucho encanto. Tenemos un callejón aquí ahora a continuación, el Callejón del Caco, que en el Callejón del Caco también una estrechez importante. El paso hace una filigrana para poder entrar. Momentos hay muchos, ¿no? Me gusta principalmente cuando pasamos justamente del llano, de la plaza central del pueblo hacia abajo, porque el recorrido es más, tiene más recogimiento y la gente va mucho más pegada todavía al paso. Y la verdad que, bueno, yo me quedo con muchos de ellos, no puedo decirte uno en especial. Las casas de los hermanos de la hermandad, las casas de las familias, especialmente las que son, digamos, por donde pasa la Virgen en su recorrido, son un constante entrar y salir de familias, de amigos, de vecinos que comparten ese ratito y también pues echan buenos momentos al lado de la gente, ¿no? Es la manera de celebrar, de decir, es el día de la Asunción, es el día más grande que tiene Cantillana y esto pues lo tenemos que compartir entre todos.
Cuando uno se mete en la bulla de la Asunción y ve las caras, rápidamente identifica quién viene por primera vez y quién viene de fuera con sus patronas y sus visiones y se encuentra con esto. Es verdaderamente llamativo porque los vivas, las aclamaciones, los aplausos, los vivas, aunque pueden parecer letanías repetidas y estructuradas, no son más que diálogos con la Virgen que tiene cada cantillanero y cada cantillanera delante de ella, ¿no? Esa manera tan directa, tan pública, aquí lo de escóndete y habla con Dios no existe. Surge gloriosa María, en tu gloriosa Asunción, en tu carroza de nuevo. Aquí se habla con la Virgen de tú a tú, de cara a cara, en la calle, viéndola pasar por tu casa. Entonces, eso sorprende mucho, porque es lo que distingue a Cantillana. Esa directa comunicación con la Virgen en cualquier momento y en cualquier lugar. En tu gloriosa Asunción, y en tu carroza de nubes. Y eso, pues, a todo el que viene de fuera, evidentemente le llama la atención. Yo empecé a venir aquí en el año 2000. En el año 2000 todavía las comunicaciones, las redes sociales no difundían Cantillana como ahora está difundida, que en cualquier lugar del mundo se sabe que el 15 de agosto en Cantillana es un día muy especial. Sus dulces ojos a los mortales consuelo, brilla su hermoso rostro desde esa nieve alrededor. Brindan sus dulces ojos a los mortales consuelo, brilla su hermoso rostro desde esa nieve alrededor. ¿Te acuerdan de la gente tuya que no está? De gente que no está, de gente que está y no puede estar contigo ahí, de mucha gente. Fuera mi alma, si yo pudiera volar contigo y contemplar tu hermosura ante tu trono de amor divino. Oh, qué feliz fuera mi alma si yo pudiera volar contigo y contemplar tu hermosura ante tu trono de amor divino. Madre, no nos dejes que te amamos. Yo que he ido viviendo esa progresión, esa evolución, ha sido impresionante como el que cuando cae una gota sobre el agua, los círculos concéntricos eran cada vez mayores. Y pasó de la provincia de Sevilla a Huelva, Córdoba, Cádiz, Málaga, toda España y gente de todas partes. Es impresionante. Y ahora pues cuando ves a mucha gente y le escuchas los acentos y ves que saben cosas de la Virgen y del recorrido y de la historia, pues eso verdaderamente, hombre, a los que somos asuncionistas, ya sea del pueblo o de fuera, nos gusta mucho, nos da mucha alegría.
Yo después de haber ostentado el cargo de hermano mayor, que es lo máximo que hay en la hermandad, bueno, son otras responsabilidades, pero aquí la sientes a ella sobre tus hombros. Y eso es un sentir especial, no sé ni definírtelo ni siquiera. La primera vez que yo vi a la Asunción, eso no se puede explicar. Fue una sensación muy rara porque yo realmente no, eso es que no te lo puedes imaginar. No te puedes imaginar que aquí se vivan las cosas de esa manera. Y cuando la vimos en la calle y cuando vimos esa emoción de la gente, cuando yo sentí que yo podía ser partícipe de esto, la verdad que es una emoción que se te clava y que no se te olvida nunca. Y lo que haces cada 15 de agosto es que la renuevas. Porque cuando eres una persona que viene de fuera, te queda la ilusión de volver. Y tú ves que ese primer encuentro, esa vez primera, te ha llevado a vivir todo eso que has vivido. Eso es una emoción, algo que está dentro del corazón y que lo llevaremos siempre con nosotros.